En este tutorial vamos a crear un cajetín de impresión sencillo para principalmente hacer impresión masiva de hojas en planta o que pueden ser hojas en perfil. Bien, primero que nada, pues tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando Istram imprime, debe de tener un método de impresión. El primero que vamos a crear es un método para imprimir en PDF y el lenguaje lo vamos a seleccionar como PDF. Podemos seleccionar cualquiera de ellos, los que tenemos aquí a la mano, pero bueno, en este ejemplo es el PDF. Y el segundo va a ser y principalmente un formato o tamaño de hoja tipo, la cual puede tener o no la carátula o membretes o logotipos de la empresa en cuestión. Istram utiliza una serie de terminologías para los papeles A0, A1, A4, etc. A4 es el tamaño carta, A3 es el doble carta, que es el cual vamos a trabajar ahorita. Dentro de las galerías de símbolos que tiene para los papeles A3, siempre vamos a encontrar que tiene, por ejemplo, símbolo 103. Vamos a encontrar una gran cantidad de iconos aquí y nosotros vamos a poder crear nuestro propio. Por ejemplo, si fuésemos a imprimir en tamaño A1, bueno, también aquí aparecerían todos los demás símbolos para, para la hoja, por ejemplo, A1. Y bueno, ese tipo de papeles, por ejemplo, ese tipo de papeles, por ejemplo, son los de la normativa estándar, los ISO. Bueno, pues el tamaño A0 es el que vemos aquí en pantalla. Y para nuestro caso vamos a definir uno que sea tipo A3, 297 de alto, que es el tamaño de una hoja de papel carta, y el doble de ancho, que es un A3 o doble carta. Entonces, 297 por 420. Así es como lo vamos a definir. Bien, vamos a entrar al editor de símbolos. Para ello, clic en configuración, definición de tipos, editor gráfico de símbolos. Por default se sumerge en un entorno completamente aislado del otro modelo de dibujo que teníamos en el arranque. También se abren unas paletas de algunos comandos que nos van a ser útiles. Bien, vamos a crear primero que nada el borde exterior de la hoja y después el área de impresión. Para ello vamos a dar un clic aquí en estilos de línea. Nos vamos a posicionar en una capa cualquiera, por ejemplo, de las líneas básicas. Posicionamos en esta capa que es de una puntilla de color negro o blanco en fondo negro, de un grosor de 0.3. Damos un clic. Vamos a dar comando de creación de líneas. Tecleamos 0, espacio 0 para indicarle que se posiciona en la coordenada 0 en X y 0 en Y. Acto seguido vamos a cambiar el tipo de coordenadas de absolutas a relativas para definir a través de incrementos. Pues nuestra hoja va a tener una longitud de 420 milímetros. En este caso, en la parte baja, en Y vamos a tener 0. Acto seguido, nuestro siguiente punto va a ser que vamos a avanzar 0 en X, pero vamos a subir 297 milímetros en Y. Acto seguido vamos a retroceder los 420 milímetros, pero vamos a aumentar 0 en Y. Por último, clic derecho, cerrar. De esta manera ya quedó pues nuestro borde de la hoja. Ahora lo que nos falta definir pues es darle un offset aquí. Para ello vamos a decirle que un enganche libre y vamos a utilizar un offset o una línea paralela dentro de esto. Le vamos a dar un margen de 12 milímetros. Entonces, por lo tanto, damos un clic en el perímetro, escribimos 12 y clicamos dentro de la pantalla. De esta manera, esto va a ser lo que viene siendo pues nuestra área de impresión, por decirlo de alguna manera. Y ahora sí lo siguiente, vamos a trazar una línea al pie, al fondo, por ejemplo, y lo vamos a hacer enganchándonos en los vértices. De esta manera, simplemente damos un clic aquí, otro clic aquí. Podríamos hacer la cintilla inferior de dos maneras. Número uno, lo va a dar libre, creando un offset. La cintilla usualmente mide alrededor de 25 milímetros o 30 milímetros.
Le voy a colocar un offset de 25 milímetros y a este punto, esta sería la cintilla donde colocamos todos los datos y logos de nuestra hoja de impresión. Entonces, esa sería una opción. Pues bueno, ya que queda esto definido así como tal, pues procedemos a generar el símbolo. Primero que nada, vamos a optar por pedirle que vamos a generar un símbolo. Generar un símbolo y va a ser un tipo 103 y se va a llamar impresión básica. Impresión bajo básica. Y el símbolo se va a llamar A3 impresión y el símbolo se va a llamar A3 impresión básica. Eso es el nombre y es el archivo que se va a generar, sin espacios, únicamente guión bajo. Pedimos que sea un recuadro de plano. Y bueno, ahora le damos en aceptar. Activamos el vértice para que nos busque los vértices. Primero que nada pregunta por el origen inferior de la hoja. Por ejemplo, damos un clic en este punto. Acto seguido, el área de impresión, donde va a quedar la planta o perfil, por ejemplo. Y esto va a ser de la parte superior de nuestra cintilla. Un clic aquí en este punto. La parte superior derecha del papel, lo tenemos aquí. Parte superior derecha del área de impresión, ya quedó definido. Y listo. Ahora sí, ya está como tal. Simplemente nosotros podríamos ya salirnos y bueno, no vamos a ocupar esto para nada más. Simplemente vamos a ver. Nosotros en este punto pues podríamos indicarle ya que queremos crear una impresión. Para ello vamos a decir que si no tenemos ningún método, le vamos a decir que vamos a crear un nuevo método de impresión que se va a llamar PDF A3. El lenguaje va a ser PDF. El tipo de librería va a ser, el tipo de hoja de papel va a ser A3. Y lo vamos a buscar acá, en donde lo hemos creado. 103, impresión básica. De esa manera ya quedó definido. En el caso de que quisiéramos escalar esa impresión, podemos optar por la reducción. Decimos, es una A3, pero la magnificamos a una A0, a una A1 o simplemente la comprimimos a un tipo carta. En nuestro caso lo vamos a dejar así como tal, si por ejemplo sin reducción. Y la calidad de imágenes en 72. Tipo de método de impresión va a ser siempre en colores con el fondo blanco con tipo papel. Un clic en guardar y le damos en predeterminado para que de aquí en adelante sea nuestra hoja de impresión oficial. Pues bueno, ahora sí ya en este punto ya quedó definido nuestra hoja, nuestro método de impresión asociado a nuestra hoja y en este punto simplemente ya podríamos empezar a trazar hojas en planta de nuestros mapas que tengamos allí. De esta manera, este tipo de mapas, pues ya simplemente vamos a poder irlos creando aquí al vuelo. Ya quedó definido este aspecto y simplemente imprimir y vamos a elegir los ficheros donde queramos que se guarden nuestros PDF.